Hoy recordé algo que probablemente me has escuchado mencionar en alguna oportunidad, pero quisiera recordarlo nuevamente. Moisés tuvo 3 etapas de 40 años. La primera etapa de 40 años, él era alguien. Es decir, creció junto a Faraón, junto a la familia de Faraón, estudió en la Universidad del Sol, era letrado, manejaba varios idiomas, se relacionaba con las personas de la alta sociedad de aquella época. Era alguien. Después tuvo una segunda etapa de 40 años y fue la etapa en la que él pensaba que no era nadie, ya que cuando él creía o cuando él era alguien, tuvo un exabrupto de ira, de rabia, tomó la justicia por sus manos y entonces cometió un crimen que le obligó a huir del lugar donde vivía. Al huir tuvo que internarse en el desierto. Su labor en el desierto era cuidar las ovejas de su suegro. Es decir, ahí ya no había nadie letrado con quien conversar. Allí él mantenía probablemente en silencio, viendo cómo pastaban las ovejas. Tal fue su convencimiento o tan baja llegó su autoestima que él llegó a pensar que definitivamente no era nadie y que todo lo había perdido. Recuerden, primera etapa, era alguien. Segunda etapa, pensaba que no era nadie. Tal así que cuando Dios se le apareció por medio de una zarza para encomendarle una de las más grandes hazañas de la historia, que fue liberar al pueblo, a su pueblo, de la opresión de los egipcios, él dijo, ¿pero quién soy yo? Imagínate cuán indigno y cuán baja estima tenía en aquel momento, que preguntó, ¿quién soy yo para que tú me encomiendes esta misión? Su estima, su dignidad, su concepto de sí mismo, su autovaloración estaban probablemente en cero. Envía a alguien diferente, no a mí, decía Moisés. Y después llega una tercera etapa de 40 años, en la que se convierte en uno de los líderes más grandes de la historia y es el protagonista de la hazaña de sacar al pueblo de Dios de la esclavitud del pueblo egipcio. Esta etapa es cuando Dios hace algo con alguien que no se cree nada. Para llegar a la etapa en la que Dios catapulta tu vida a un nuevo nivel, para llegar a ese momento donde Dios hace grandes cosas, necesitamos ser procesados en nuestro carácter, en nuestra sobrevaloración acerca de quiénes somos. Imagínate cuánto se creía probablemente Moisés, que quiso tomar la justicia por sus manos y entonces fue llevado al desierto para que su carácter fuera procesado y fuese llevado a humildad, a nobleza, a sensibilidad. Y fue en ese momento cuando Dios determinó que en ese preciso instante iba a hacer grandes cosas con él. La historia de Moisés simplemente me hace pensar invitarte e invitarme a reflexionar en referencia a qué áreas de nuestra vida necesitamos aún dejar de lado para que el diseño y el propósito de Dios explote en nuestra existencia. Señor, en esta hora queremos darte gracias por esta información, porque al conocer la historia de Moisés recuerdo la mía, cuando en muchas oportunidades he creído que por mi estrategia, por mi conocimiento, por mis tácticas, es que lograré ciertas metas y sueños. Pero entonces recuerdo que es en ti, en tus fuerzas,
en tu estrategia y en tu diseño y no en el mío. Y cuando la humildad llega, entonces tú puedes hacer grandes cosas en la vida de un ser humano que se somete a ti, a tu palabra y a tu voluntad. Te amamos inmensamente, Señor Jesús. Si deseas recibir sus mensajes de manera directa, simplemente me escribes un WhatsApp al 1-786-277-0870 en los Estados Unidos. O visita mi página en YouTube, Diana Grisales, Voz que Restaura, y suscríbete. Que tengas un buen día.